como todo, ¿viste que las cosas que nos apasionan, uno no mide las consecuencias que pueden tener, o las cosas valiosas que pueden tener, pero el esfuerzo que lleva. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Cerrame la 8, temporada 3, episodio número 10. Estoy como Mirta con la ficha, porque si no se me pierden. Bueno, seguimos avanzando y esta temporada 3, el proyecto de Cerrame la 8 con Sebas ha ido evolucionando y hemos empezado a meternos en algunos temas claves de la gastronomía. Y uno de los temas que vamos a empezar a tocar hoy es el tema de la comunicación. Y para hablar de comunicación y para hablar de comunicación especializada en gastronomía, y vamos a hablar también de comunidades, hace cosa de 20 años, en un proyecto para una petrolera muy importante, no, una alcoholera muy importante, me tocó cruzarme con esta persona que hoy nos acompaña, que es Teban Kim. Un gran comunicador, un gran programador, un gran desarrollador de tecnología, un loco lindo, un patagónico, es de Ushuaia él, de origen coreano y... Y ahora, devenido en no sabemos qué, nos contará el final. Sí, no vamos a spoilear el No final, vamos a spoilear. no se vayan porque no se la van a perder. ¿Por qué? Porque lo que no hizo fue ver Cerrame la 8 antes. Pero bueno, no quiso ni llamar. Así que, Teban, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Martín. Siempre le digo Sensei. Igual, qué presentación, ¿qué puedo decir? Sebas, muchas gracias por la invitación. Y la verdad, bueno, fuiste bastante sintético y te explayaste muy bien. Y lo que me asombra de los años que han pasado, ¿no? 20. Pues estábamos hablando de Alay.Make. Alay.Make, ya, lanzamiento de Tía María, después proyectos de Bols, con los licores Bols. Hablábamos que creamos con él una plataforma, una .com, que cuando no había Facebook, no había redes sociales, solo YouTube, y los bartenders de la Argentina subían y embebían videos y cargaban historias y fotos en una plataforma. Una locura, plato volador, 20 años después. Exacto. Quizás estuvimos muy adelantados a la época, pues lo Sí. que quisimos armar fue una comunidad de bartenders, ¿no? Y además una cosa que me recuerdo hoy en día, fíjate que los bartenders hoy en día son como la estrella de la gastronomía, ¿no? Ya hace rato que son las estrellas de la gastronomía. Y te acordás todo lo que tenía que ver con los concursos, concursos de Sí, Tía eran todos María, los torneos. los torneos Tía Sí. María, la verdad me acuerdo de todo, que ahora son, no quiero mencionar ninguno, No, pero hoy ahora es son como todos habitual. Y esto fue hace 20 años. 20 años. O sea, yo tenía 15, 12 tenía. Yo tenía un poquito de 18. Pero Teban, te voy a decir Teban, si bien no está bien pronunciado, ¿cómo se pronuncia bien? Se pronuncia, mi nombre se escribe de una manera bastante compleja, como todo nombre coreano. Lo que sucede muchas veces, que hay muchos coreanos, viste, que los que nacieron allá, que ya vienen con el nombre en coreano, que agarran y se ponen un nombre argentino. Ujú. Como Juan, Pedro, viste, seguramente vas a conocer a un Diego Lee. Me o sorprendería Diego Kim. mucho que no se llame algo parecido a lo tuyo. Sí, yo lo que quise hacer fue respetar mi nombre, que se escribe Taiwan, pues se pronuncia Tewan, Sí, bueno. que es bastante difícil de pronunciar, y con los años quedó Teban, con B larga. Ok. Así que bueno, Bueno, esa yo fue... te voy a decir Teban, me simplifica bastante. Está perfecto, así me así- llaman todos. Así que bueno, primero gracias por venir. Me da mucha curiosidad tener una charla con vos para consultarte muchas cosas en las cuales no somos especialistas. Nosotros hacemos Cerrame la 8, que es para gastronómicos, aquel que está empezando, aquel que tiene un proyecto y quiere saber más, o aquel que le va bien y bueno, está con ganas de escuchar otras cosas. Y le damos mucha vuelta al mundo de la gastronomía, de la gestión, pero también hay cosas como la comunicación que se han ido metiendo
y que nosotros de a poco vamos entendiendo y aprendiendo, ¿no? A cómo comunicar, a quién se le comunica y a optimizar las herramientas para comunicar. Así que mucha curiosidad por esto, muchas preguntas para hacerte y arrancamos por ahí. ¿Cómo arranca el Teban en la vida profesional o laboral o en la gastronomía? ¿Cuál es el primer contacto? Si querés empezamos a ver, desde el lado gastronómico, mi profesión fue diseñador gráfico Ujú. de la vieja escuela, estudié en una escuela que se llama la Escuela Panamericana de Arte. Ok. Estaba ahí en Se van a Juntamente. acordar porque había una Gioconda Sí. ahí en Barranca del Grano. Sí. Digamos, una universidad terciaria, pero muy, muy relacionado con el arte. Así que, bueno, ahí tengo amigos que hasta hoy en día los sigo viendo, que hoy en día son músicos consagrados, o sea, artistas, o sea, fue digamos, una linda enseñanza en lo que tuvo que ver con mi profesión. Después tuve un pasado, el comienzo de lo que tuvo que ver con internet, porque bueno, a mí me tocó justo cuando empecé a trabajar, tuvo que ver con el cambio de paradigma, que tuvo que ver justo lo que hablaba Martín. Me tocó en una empresa muy grande, que era el Grupo Clarín, no sé si se puede mencionar o Lo no. que quieras. Lo que quieras, podés. Fui parte del equipo del Dream Team, digo, Sí. que hicimos el proceso del diario papel a clarín.com, digamos, ¿no? O sea, y fue un proceso maravilloso. Para mí fue como haber hecho un máster en Harvard en relación a todo lo que tenía que ver con estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Ujú. Que Y toda la que estaban en arranque. Acordate que después le hicieron el periódico digital Andrés Repeto, ¿te Exacto, acordás? sí. Fue toda una plataforma de contenido. Hemos trabajado en proyectos creando los CMS, Content Management System, para empezar a Exacto. meter contenido. Una cosa, te digo, genial. El Después laburo que ha hecho. Después lo que hicieron plata fueron los que armaron los enlatados y los vendían enlatados. Pero estos personalizados sí, fue el comienzo de todo eso. Además, imagínate, fue también el comienzo de la conexión a Internet. Estamos hablando de tiempo de dial-up. Claro, ¿Te acordás? exactamente. Cuando te digo dial-up, ese ruido, ¿viste? Que Te lo hacía, puedo- que no Te podíamos lo usar el podría teléfono. describir, mira, lo tengo en la cabeza acá, me volvía loco ese ruido. Y bueno, eso como una pequeña síntesis para contarles de cómo fue el cambio, digamos, en la comunicación en estos últimos 20 años, que cada vez es más rápido este cambio y uno se tiene que adaptar rápidamente a lo que tiene que ver con la comunicación, por lo menos en el ecosistema digital, digamos, ¿no? Encima salen nuevas redes, uno quizás se quedó con el Facebook y vos sabés que hoy en día el Facebook quizás no ayuda mucho, por lo menos al empresario gastronómico, el Sí. emprendedor gastronómico que está empezando. Hoy hay un momento raro en lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Porque en su momento de Facebook y cuando nació Instagram, que hoy en día son Meta, Sí. es Ujú. exactamente lo mismo, hubo un cambio muy marcado, ¿me entendés? O sea, vos tenías Facebook, al mismo tiempo estabas usando Instagram, pero veías esas dos diferencias. Y también de generación, ¿no? O sea, alguien que tenía 40, 50 años o alguien que tenía 20, 30, los podía manejar y usábamos estas mismas herramientas para subir contenido de lo que sea, de interés, lo que sea. Ese momento, digamos que convivió Instagram con Facebook, que yo pienso que hoy no convive tanto No. porque es más Instagram. El Facebook quizás quedó para un target de una edad bastante especial, y de pronto te aparece un TikTok. Especial, pongámosle título de viejos. Sí, bueno, no Estamos- quise decir sí, no, de gente más mayor, grande, gente gente más- más grande, y bueno, también hay cosas, a ver, yo no lo uso el Facebook, me parecía fantástico que me recuerde los cumpleaños, algunos cumpleaños, pero bueno, en un momento basta, no quiero saber cumpleaños de mi compañero de colegio, de que no lo veo hace 20 años, ¿viste? A veces 25 años. Ese bombardeo de información también a veces hay que ver cómo jugás con eso, digamos, ¿no? Y todo esto, bueno, a partir de lo que fue con Clarín, obviamente todo tiene etapas, todas las etapas empiezan y concluyen, a veces feliz, a veces no tanto, y para mí fue feliz porque empecé a tener un estudio justamente con un compañero, digamos, Escuela con Dieguito. de Diego Ceballos, que acá Martín también lo conoce,
Y empezamos, nos mandamos y dijimos, pongamos una agencia. Además, lo más loco es que el grupo nos seguía contratando para que seamos freelance para todos los productos del Grupo Clarín, ¿no? O sea, así que ese fue un poco el comienzo. Después, bueno, acá, igual esto después lo editan, ¿no? Obviamente. No se edita. ¿No se edita nada? Nada, derecho. Va derecho. No hay edición. Va edición. Va derecho, charla de café. No, encima me van a tener que poner los subtítulos, ¿viste? Porque me como la R y a veces, Vos ¿viste? Ahí olvidate, escribimos vos, subtítulos. que te Vos pases dale, de R. nosotros te vamos llevando, dale. No, bueno, como todo creativo, ¿viste? No, en un momento nos vamos a las nubes, ¿viste? Y empezamos a hablar de todo. Yo tipo te de bajo, cosas. vos no te Vos preocupes tranquilo, que habla. nosotros te bajamos. Pero bueno, contá esta cosa de lo que fuiste haciendo, fueron armando una agencia de comunicación, Ajá. una agencia de contenido, y en algún momento empiezan a meterse en el mundo, trabajaron mucho para Fox, para toda Latinoamérica, empezaron a pegar cuentas Sí, grandes, pero en algún momento, también por tu placer, aparece algo de la comunicación en gastronomía. exacto. Bueno, a ver, toda tu historia de diseñador, tu sociedad con Diego, empiezan a trabajar con el grupo Clarín en toda la parte de desarrollo digital, de productos digitales, y en algún momento empiezan a ser una agencia de comunicación. Y después Exacto. empiezan a trabajar mucho en crear contenido. Totalmente. Y bueno, como toda pareja, las sociedades se separan también. Y yo agarré mi rumbo, él agarró otro rumbo para un lado más artístico. Y yo siempre pensaba que el creativo era él, digamos, ¿no? Así que me sentí un poco desolado en ese sentido. Y tuve que inventar un nuevo naming para la agencia, ¿no? Y ese naming fue TED Studio, que es THET. Y bueno, a partir de ahí, de alguna manera, la agencia tuvo un gran crecimiento. Y dentro de, como mencionabas, que trabajamos para empresas de entretenimiento, yo tengo dos pasiones que me marcan desde muy chico. Por un lado es la música de rock, y por el otro lado, la gastronomía. O sea, la gastronomía se ¿Qué te dio gusta en rock? ¿Qué escuchás? de rock, escucho mucha música inglesa, más que nada. Bueno, de chico escuchaba, era muy fan de Soda, bueno, todo lo que tenía que ver con el rock nacional. Pero es bastante variado. Pero principalmente mucho lo que tiene que ver con el Britpop Ok. o Brit-rock. Y la otra decías gastronomía. Y la gastronomía también es la pata que me apasiona. O sea, de chico quise ser, primero, estrella de rock. Y segundo, gastronómico. Sushi man, no sé. Algún gastronómico. Yo creo que fueron mis dos pasiones. Y bueno, de algún modo haber sido Todo heredado confluyó, también, sí. ¿no? Y esto también tiene que ver con el ambiente en donde crecí, porque yo crecí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, que bueno, eso después si quieren lo hablamos, pero es un lugar donde tiene una gastronomía autóctona, y mi viejo queda fascinado con la magia de la ciudad. No sé si ustedes conocen Sí. Ushuaia, pero tiene algo mágico. Hoy a la mañana hablábamos con un amigo de que vos vas por primera vez a Ushuaia y realmente te sentís que estás en el fin del mundo. Sí, O sea, total. es increíble. Y bueno, después mi viejo era un fan acérrimo de la pesca, y yo probé el primer sashimi a los 11 años. Te estoy hablando de los comienzos de los 80 más o menos, Ujú. ¿no? Mi viejo caía con unas truchas, los fileteaba ahí en el ¿Tu momento. papá nació dónde? Mi papá nació en Japón. Ok. Encima tengo una mezcla rara, ¿Y ¿viste? tu mamá? Mi mamá es coreana, Coreana. pero tengo un apellido coreano, que eso es lo más raro. Ok, sí. Pero bueno, tiene que ver con esas cuestiones, ¿viste? ¿Por dónde deambuló el viejo? Exacto. O Porque capaz antes- que. No, mi viejo falleció hace unos años, pero me contó que tenía un apellido japonés. ¿Viste? Es capaz que tuvo que ver con la Segunda Guerra, vaya a saber, ¿viste? Pero hubo toda una cuestión de que quizás a él le da vergüenza tener apellido japonés y usó el apellido de la mamá o del abuelo, que era Kim, que es un apellido típicamente coreano. Sí. Pero antes de fallecer me dijo que tenía un apellido japonés. Qué loco, ¿no? Estas Eh, historias. Sí, Antes de morir, esas te cuento, cuestiones sí. que encima yo no tenía mucho diálogo con él. Pero bueno, yo creo que la parte gastronómica viene
más del lado de él que de mi mamá. Eso es muy loco, ¿no? Pues uno Sí, porque vos en los 80, 80 y pico, comiste sashimi de Exacto. trucha, será lo que de dijiste. trucha, de trucha. Y acá no Pero que existía pescado. nada de eso. No existía. Nada. A ver, nosotros estábamos, imagínate, en Ushuaia. Además, uno de grande empieza a analizar las cosas, ¿no? Y decís, en mi casa siempre había wasabi. ¿Y cómo es que había wasabi en mi casa? ¿Me ¿De dónde entendés? vivía? ¿Cómo llegaba el wasabi? Yo la conclusión quizás, no es una conclusión, sino que lo he visto, lo he acompañado ahí al puerto. Viste que Ushuaia es un puerto, Sí, sí, sí. básicamente. Iban muchos pesqueros japoneses, Y le llevaban. que en aquel momento se ve que los dejamos entrar. Y no sé, viste, tengo ese Le recuerdo. comprarían, que le hacer darían, le contacto, pedirían, le canjearían. O no, para mí, qué sé yo. Contrabando, qué sé yo. No. Seguramente le decía, mira, yo soy japonés, estoy en el fin del mundo. Y, viste, agarraban súper, digamos, cordiales, viste. Mirá, hay un japonés en el fin del mundo y te daban de todo. Yo creo que Claro. estaba más esa cuestión. De hecho, tengo recuerdo de teníamos cajas de ramen, viste, los ramen Sí, sí. instantáneos que hay ahora. Sí. Te estoy hablando en los 80, viste, o sea, de todo japonés, viste, o sea, ramen o ramión, se le dice en coreano, que son estos ramen instantáneos, viste, que ahora Ujú. están muy de moda. Y bueno, eso lo del sushi, haberlo probado a los 11 años, fue fascinante por un lado, ¿no? De saber que estaba probando una comida que tenía que ver con mis raíces, y por el otro lado un poco de vergüenza, porque de pronto yo recuerdo que estábamos en casa, el viejo fileteando, viste, que te enseñaba cómo comer, básicamente era sashimi, Sí. Sí. no era ningún tipo de rolls, ni siquiera nigiri. Comíamos sashimi solamente. Sí, pescado. Sashimi es Sí, la pieza de pescado. La pieza de pescado crudo. Y la verdad, bueno, con el wasabi, cómo mezclarlo, ¿viste? O sea, son aprendizajes encima de los 11 años, ¿viste? Te quedan para toda tu vida, ¿entendés? Pero bueno, mi temor es que justo en ese momento entre algún amigo del colegio o del barrio y de pronto nos vean, ¿viste? Mirá los Comiendo- coreanos comiendo pescado crudo. Sí, Claro. carnívoros eran. Sí, Imagínate al otro día en el colegio. Iba a ser terrible, mirá, los coreanos comen pescado crudo. O sea, tenía como una sensación de vergüenza, ¿entendés? De la cual después, bueno, en los 90, que fue cuando... empezó antes con Silvia Moisono, en los 80, claro. pero en los 90 creo que fue cuando se popularizó. sí, ahí el Morisono sushi. fue el primer restaurante en el Sí. centro. Que primero que yo tengo noción. Quizás fue el más reconocido. Más Hay reconocido. varios que la verdad que no, viste, con eso de ser el primero, todo eso, la verdad Sí. no quiero meter la pata. Sí, sí, sí. Sí, Por ahí Porque fue el más siempre reconocido. hubo alguien que acá, viste, Bueno, después ya- había la colectividad japonesa tenía sus lugares. Exacto. Sí. Creo que en Independencia, la Avenida Sí. Independencia. Sí, hoy la sigue Avenida estando. Independencia, La asociación. ahí en la calle Venezuela, toda esa parte, Toda esa también parte, en sí. San Telmo, pero bueno, Sí, sí. a lo que voy, quizás Moisonos o Silvia Moisonos fue la que popularizó en el sentido que iban público no de la colectividad, digamos, Claro. ¿no? Sí, O se sea, empezó a hecho poner de para- moda en el mundo y acá también. Exacto. Sí. Y después, bueno, ahí en los 90 yo recuerdo que vivía acá en Las Cañitas y estaba Sushi Club, que si no me equivoco fue el primer local de Sushi Club, no sé, Creo ese que sí, recuerdo. el de Baez. El de Baez. Bueno, yo vivía ahí Ortega 6 y Baez, con una novia diseñada que tenía que vivía un... Esto lo editan, ¿no? Va todo a la mesa. No, y me flasheó, digo, un restaurante de sushi. Qué bueno, ¿entendés? Y moderno, eso es lo que me llamó la atención. Porque yo a Moisono había ido, pero era como muy tradicional, ¿viste? Era muy japo, muy japo. Sí. Y recuerdo que habían abierto Sushi Club ahí en Las Cañitas. Y había una vuelta de rosca que estaba como... Es que Va, ¿viste? paredes Como- blancas, ¿viste? Era Exacto, viste cuero. que no era tan japo, ¿viste? No había farolitos, ¿me entendés? Sí, no. Y tampoco había japoneses. Ojo Sí, también, es ¿viste? verdad. No, vos, ¿viste? Levantar la cabeza. A mí me pasa siempre cuando voy a un lugar de sushi, levanto la cabeza y veo al sushi man, ¿viste? A ver si es japo. A ver si tiene los ojos rasgados o no, ¿viste? Igual es un prejuicio total eso. Sí, Porque sí, hoy en día, de hecho, no lo voy a mencionar, pero uno de los omakase que más me gustan no viene de descendencia Nikkei. Em, Pero bueno, a ver, entonces, Esteban, este paquete, agencia, comunicador, empezás a laburar.
te empiezan a escuchar gente y necesita que vos le tires tips. ¿Tá? Gente que emprende, gente que empieza a poner un restaurante, gente que parecería ser que hoy es más fácil, porque hoy existen las redes sociales, hacer conocido un proyecto de gastronómico. Empecé a contar eso, qué harían, qué no harían, que tengan cuidado. Empecé a tirar tips de por dónde los guías para que puedan empezar a armar un camino en la construcción de una marca y obviamente generar tráfico, que es la gran preocupación de todos. Sí, totalmente. Y más con los cambios que hay hoy en día, digamos, con el tema de los algoritmos, todo eso, y lo que tiene hoy en día Instagram, que es quizás en donde más se muestra la gastronomía, bueno, acompañado de TikTok, digamos, ¿no? Sí. TikTok hoy en día, o sea, es para un público muy joven. De hecho, a mí me cuesta, digamos, meterme ahí. Y yo sí tengo que recomendar a alguien que está empezando con una nueva marca, para mí tiene que contratar profesionales, digamos, ¿no? Empezando el día 1, o sea, con lo que tiene que ver con el armado de una marca, con Startups. branding, digamos, o sea, que por lo menos si vos vas a contratar a tu sobrino, que sea diseñador. ¿Entendés? Muchas veces pasa que te ayuda un familiar, viste pero bueno, yo recomiendo que recurra a profesionales, ¿no? Así también como si necesita una capacitación de negocios o de operaciones, yo creo que es muy útil todo ese presupuesto que se designa para el startup, pero contratando profesionales. ¿Por qué? Porque por un lado ahorras tiempo, muchísimo tiempo, y por el otro lado, si lo haces de manera, digamos, o sea, personal, claro, viste, hay muchas personas, bueno, a mí me pasa, viste, yo pienso que me las sé todas y me mando, y muchas veces tenés que estar asesorado, y más en la gastronomía, digamos, ¿no? Y para mí son dos caminos que tienen que estar acompañados de profesionales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el branding, y cuando digo branding tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la producción de contenidos. El contenido no es el mismo para una pizzería o para un lugar, un omakase o sushi o Nada, un lugar pizza italiano. napoletana. Sí. Es, digamos, la comunicación de alguna manera tiene que diferenciarse, digamos, ¿no? Y también hay tendencias de la cual uno no tiene que subirse a las tendencias, porque lo que te va a pasar es que tu marca pase a ser un posteo más del montón, ¿no? Esto es un poco lo que uno fue aprendiendo en todos estos años, trabajando con tantos gastronómicos, y yo creo que el valor agregado que puedo dar en nuestro servicio tiene que ver con personalizar y fortalecer la identidad de una marca. De hecho, con los restaurantes que hemos trabajado, digamos, tiene una marca muy personal y una identidad propia muy marcada, ¿no? Bueno, Sí, dale, tira nombre. Bueno, nombre. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, sí, he trabajado con, bueno, yo le digo el grupo Támesis, que son los chicos Pedro Peña, el ruso, y bueno, Niño Gordo, a mí yo le tengo un amor muy especial al Niño Gordo, pues comenzamos desde casi el día 1. Tuvimos la suerte de que compartíamos muchas cuestiones o visiones que tienen que ver con la gastronomía de la misma manera, muy loco, ¿no? O sea, yo con mi agencia tengo una mascota que se llama, bueno, tiene un name, se llama Tetzila, está asociado al nombre de la agencia, y a ellos les encantaba eso, digamos, ¿no? O sea, cómo jugar con la comunicación. Y también muchas veces te pasa que si el cliente no te da cierta libertad, vos nos los podés ayudar a hacer crecer, digamos, su marca, digamos, ¿no? O sea, porque no toma personalidad y termina siendo igual a un montón de restaurantes Te similares. pasa mucho que los clientes te dicen, quiero lo mismo que aquel, Todo el tiempo. todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí es cuando digo, mira, si haces lo mismo, probablemente tengas algunos likes, pero me parece que la gran diferencia es primero, a ver, conocerte y ver cuál es tu diferencial. Si no lo tenés, bueno, ahí ya Tenés un problema. empecemos a... Claro. No, encontremos la manera de tener un diferencial, ¿no? ¿Entendés? claro. Capaz que capaz que tenés coctelería
es una fortaleza en tu negocio de la coctelería y capaz vayamos por ese lado, ¿me entendés? Pero muchas veces lo que me pasa es que la mayoría tienen algún valor agregado, la cual ni siquiera ellos lo ven, ¿viste? Y vos decís, vayamos por este lado, o vayamos por esta parte de la autenticidad de la comida italiana o japonesa o coreana. Eh, Me ha pasado hace poco, estoy trabajando actualmente con un omakase coreano, creo que es el primer omakase coreano. Igual está mal dicho omakase coreano, porque omakase es un término japonés. Japonés. Digamos, llamémoslo por pasos, ¿no? Sí. Igual es un fine dining, ¿no? Porque en general, viste, los omakase van muy relacionados con el fine dining. Y este es el primer fine dining de pasos coreano que se llama Han. ¿Y? Que no es Han Solo, Sí. sino es Han, que es un naming, una palabra coreana que tiene muchos significados. Que algún día invítelo a Paulo Parks, se llama el chef. Es uno de los pocos chefs. Cuando yo digo chef, me refiero a que estudió y recorrió el mundo, ¿no? Cocinando. Es una persona que estuvo en Francia, en Australia, bueno, en Corea, obviamente. Y de pronto vos cuando ves la gastronomía de él decís, no es tan coreano esto. Y tiene algunos toques franceses. Y después, bueno, cuando hablas con él y ves todo el recorrido que hizo, decís, ah, con razón. Ahí viene el contagio. Exacto. Yo creo que es, a ver, yo le tengo mucha admiración a los chefs. O sea, porque son compositores. Yo los llamo como compositores, lo relaciono con la música. ¿Me entendés? Vos podés hacer rock clásico y por ahí, o sea, estas nuevas tendencias que hay, bueno, no hoy en día, pero viste, capaz que antes el rock no iba con el hip hop y de pronto después salieron bandas de metal que hacían hip hop, ¿me entendés? Y eso pasa con la gastronomía también, digamos, o sea, vos quizás tenés una base sólida de cocina asiática y de pronto tuviste ciertas enseñanzas de la comida francesa y eso después haces un rejunte y en tu composición te salen distintas canciones, ¿no? Yo creo que también lo que pasa hoy, yo que vengo por ahí de una gastronomía tradicional y me crié en una familia gastronómica, donde lo importante, te hablo hace 40 y tantos años, lo importante era el producto, punto y aparte, fin del cuento, ¿no? No importaba de qué color era la pared, la estética, no importaba nada. A lo sumo, ni siquiera te diría el servicio porque la gente que trabajaba en ese momento era gente capacitada, que tenía oficio, entonces dabas por descontado que lo tenías controlado. Pero lo que importaba era el producto, era, che, demos bien de comer. Fin del cuento. Y con eso sostenías un negocio muchos años y muy rentable. Mercado muy poco atomizado, muy pocos lugares, después el mercado explota. Y hoy lo que sigo viendo, e incluso nos pasa a nosotros mismos, uno hace una obra, decís, che, voy a abrir un local de 200 metros cuadrados, ¿no? Sí. Hoy en Argentina el metro cuadrado, más o menos, 1500, 1800, 1600, bueno, no importa. ¿Ya subió? Sí. No importa, pero un montón de plata, digo. Haces una inversión de 200.000, 300.000 dólares. Sí. Y veo que todavía nos cuesta un poco cuando vos decís, che, el plan de comunicación y la inversión en estrategias en comunicación vale 10, 15, 20, lo que fuera, o el 10% de la inversión, o lo que fuera. Te duele. Te duele, ¿no? Claro. No lo podemos asimilar todavía como nos pasa con otras cosas que la tenemos recontra asimiladas, en donde yo creo que con esto voy a andar bien, ¿no? Yo si Te compras el Rational de 20 lucas, pero esas 20 lucas no la pones en la construcción de la marca. Entonces, para mí es un error que lo he aprendido con el tiempo, no es que lo pienso así en el momento cero, si bien cuando hicimos Almacén lo hicimos pensando de esta manera, se hizo así, pero también es una construcción que vas aprendiendo, ¿no? En donde todos ponemos mucho esfuerzo, todos confiamos en nuestro producto, todos tratamos de hacer lo mejor posible, pero después fallamos a la hora de comunicar. O porque no sabemos, o porque no sabemos a quién llamar, o porque nos parece mucha plata invertir. Y ahí es donde aparecen distintas miradas, ¿no? Es decir, che, pero si yo estoy poniendo 200, 300 mil dólares en un lugar, o lo que fuera, no importa, ¿cómo no voy a poner
X% más para mostrar todo el trabajo que yo vengo haciendo. Y muchas veces no es, lo que veo muchas veces no es que la gente no lo quiera hacer, muchas veces hay gente que está dispuesta a hacerlo, pero no sabe cómo, ¿no? No sabe con quién, no sabe cómo hacer. Cuando te metes en las redes, la red es muy compleja para el que no conoce, ¿no? Totalmente. Cómo funciona el algoritmo, dónde pongo plata, dónde invierto, dónde no invierto. Y ahí es donde un poco nos estamos parando en esta charla, ¿no? Que es tener esa mirada, ¿no? Y que por otro lado, después empieza a ocurrir en la gastronomía, a ver cuál es la mirada tuya, Teban, y es, bueno, estaba claro que en algún momento yo necesitaba un diseñador que me diseñe la marca, un arquitecto que me diseñe el local, Sí. muchas veces que no tenían conexión entre los dos. Pero después nacía el proyecto. Entonces ahora después había que empezar a pensar en redes. En algún momento existía la prensa, concepto que hoy con el mundo de las redes, la prensa como hace 20 años existía, el laburo que en los medios de prensa tu marca apareciera fue prácticamente desapareciendo. Ya no existe más con todo el mundo del diario digital. Y en el medio de todo eso empezás a entender que el que sabe de diseño gráfico no genera contenido digital en video. Por ahí te hacía algo estático. Sí, sí, ¿tá? sí, Te sí. hacía fotografía. El diseñador llega hasta la fotografía, pero después ya no llega a la imagen con movimiento. Entonces ya empezás, bueno, pero este no me sirve. Pero si lo llamo no hace esto. Y en algún momento, con estos dos, suponete que tengas estos dos, Terminás teniendo 5. Tenés- Uno que hace diseño, uno que hace y después community el que hace manager, uno que hace performance. fotos, otro que hace... Claro. O sea, terminás teniendo... O después encontrás ecosistemas como el de él, donde empezás a encontrar un poco todo adentro, pero que son casos excepcionales. Esas agencias que realmente hacen bien toda la parte del abanico. Es que es muy ¿Cómo lo difícil. mirás? Lo que mencionás es cierto, pues estás hablando de un diseñador, después estás hablando de un realizador audiovisual, manejan lenguajes completamente distintos. Pero bueno, hoy en día hay muchas agencias que tienen todos esos servicios en un mismo lugar, y para mí lo esencial, antes que producir ningún tipo de contenido o diseñar algo, es una estrategia. Ujú. Sí. O sea, eso es lo inicial. Sí, el que vas a mostrar. Claro, a ver, nosotros como agencia, bueno, también, viste, a la hora de diferenciarnos del resto, de lo que hacen más o menos lo mismo de nosotros, y probablemente capaz que producen mejores contenidos, pues, viste, es todo muy cambiante hoy en día, viste, y hay una nueva generación de chicos que, o sea, hoy en día es muy fácil filmar, ¿entendés? Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología avanzó de una manera increíble, y bueno, y la inteligencia artificial, ni hablemos ahora, porque vamos a estar toda la noche hablando, cambió totalmente el concepto de la comunicación y la producción de contenidos. Pero yo siempre apoyo la idea de que hay que hacer todo. Cuando digo hacer todo, y vos recién mencionabas agencia de prensa, siempre recomiendo al cliente que tengamos una persona que entienda de prensa. Total. Y estamos hablando de la vieja escuela de prensa. Ujú. No te digo de salir una fotito, una revista, nada por el estilo, sino saber armar una gacetilla. Total. Eso para mí es esencial. Por eso, yo siempre cuando armo el equipo, o sea, de nuestro lado de la agencia tenés todos estos servicios in-house, que es el diseño, la estrategia primero, el diseño, la producción de contenidos, que puede ser tanto fotográficos como Audiovisual. audiovisuales, que tienen que tener más o menos el mismo concepto, digamos, Ujú. ¿no? O sea, si queremos que sea todo un concepto oscuro, la foto tiene que ser igual, de alguna manera tiene que Todo estar tiene que todo hablar. alineado, digamos, ¿no? Y el tema de la prensa, para mí esta parte es importante porque hoy en día son los que un poco mueven la aguja, y es que la prensa, la nueva prensa también son los influencers gastronómicos, digamos, ¿no? Y realmente es increíble cómo han crecido, y hay de todo. Y hay de Hay de todo. todo, hay de todo. Capaz ves alguno que tiene cientos de miles de seguidores y no mueve la aguja, y capaz que tenés uno que tiene tiene 40.000, 50.000. 40.000 y de pronto sí te mueve la aguja, pues posiblemente manejan un Porque target. influencia de verdad a un target Exacto. que se parece A al un tuyo. target Sí, que un se parece al más tuyo. genuino y más al tuyo.
por eso hay distintos, nosotros estudiamos mucho toda esa parte de analizar los distintos influencers, en este caso gastronómico, digamos, ¿no? Porque tampoco te sirve una persona que te mueve la aguja, pero un día estuvo en Pizza Hut Sí. y al otro día en Bien. almacén de pizzas. ¿Sigue estando Pizza Hut? No, No, pronto. Pronto. No, Vuelve. no. Dije Pizza Hut La porque justo la escuché tercera vuelta. que ya estaban, habían vuelto, algo por el No, estilo. estaban por volver. Ok. Están por ¿Conoces el caso Vicio en España? No, ¿cuál sería el de vicio? Vicio es una una hamburguesa. cadena, en verdad, lo voy a decir de otra manera. Y para el que está escuchando o viendo, le recomiendo que vean lo que hacen esos chicos. Vicio es una agencia de publicidad que hace gastronomía. Porque cualquiera diría, yo recién iba a decir, es una cadena de hamburgueserías que se dedica a hacer grandes publicidades. Pero no, es una agencia productora, yo lo defino de esa manera, una agencia productora audiovisual, comunicación, marketing, española, que nació con un dark kitchen, un garage, digamos, donde hacían y que hacen unas cosas que yo jamás he visto en comunicación en redes, con presupuestos que escapan a cualquier posibilidad del mejor restaurante de Argentina. O sea, te invito a que lo veas. Sí. Y todos, te cuento esto porque muchas veces, che, yo quiero eso, pero después cuando eso hay que pagarlo. Pero ¿a vos qué es lo que te llamó la atención? Posiblemente la creatividad, creatividad, sí, la calidad de la producción audiovisual, calidad. la calidad. O sea, estás viendo una película en cine. Claro. O sea, estás viendo claro. todo el tiempo una película en cine. Cuando vos Con una mencionaste producción eso, increíble. Claro, claro. Pero con una calidad creativa también. Una calidad creativa increíble, pero es un caso de un estudio. sistema de comunicación de mucha vía pública, mucho Sí, disrupción. muy disruptiva. Exacto, eso te iba a decir. Muy Tema disruptivo. Hay que tomarlo con cuidado también, ¿no? O Sí, sea, sí, que pues no se está muy vuelva- de moda, ¿viste? Seamos disruptivos. Sí, sí, seamos sí. disruptivos, pero hay clientes que no tiene sentido que sean disruptivos. ¿Me no. entendés? Hay perfiles que no van con la disrupción. Totalmente, totalmente. Y además cuando vos lo haces de una manera pensando ser disruptivo, se nota. Y te juega en contra incluso. Sí, sí, te pones un traje que no te queda bien. Claro, exacto, no va- eso mismo. De hecho, las piezas que quizás más engagement tienen salen de manera natural. Ujú. Y hay mucha prueba y error también, ojo con eso también. Lo que nos da las redes sociales no es como la impresión de un libro que tuviste que imprimir 100.000 libros y fue. Y ahí Acá quedó. podés cambiar todo el tiempo, constantemente, que tampoco es bueno, ¿no? Pero a veces podés hacer una excelente estrategia, pero cuando lo pones, lo llevas a cabo y estás en la cancha, ves que no funciona, ¿entendés? Y ahí es cuando tenés que empezar a probar distintos tipos de comunicación, ¿no? A eso me iba lo disruptivo. Hay muchos casos de gastronómicos de la cual se tienen que armar personajes, ¿no? Y hasta bueno, sin ir más lejos, menciono lo de Walter Luis, que me parece que es fantástico. No sé, ¿estuvo Walter Luis acá? No, Walter Luis, ¿saben quién es? no. Bueno, yo soy muy fan de Hong Kong Styles, que era un restaurante en el barrio chino. Ujú. Ah, la esquina. No, ¿El de la no es esquina? en la esquina, no. ¿No? No, quedaba del lado de Montañeses, ¿no? En Ok. Arrieños. Pero es como un clásico ese lugar porque... Es el bodegón japonés. No, chino. Chino. Pero más gourmet, Ok. ¿entendés? Ok. De hecho, era el restaurante chino que iban todos los cocineros, todos los chefs, Narda Lepes, Cristóbal, Todos se juntaban ahí. los Petersen, digamos, o sea, iban a comer ahí porque había adquirido esa reputación, digamos, ¿no? Pues es muy difícil, ¿viste? Cuando vas al barrio chino, ¿viste? No sé Sí, a dónde ir no a sabes. comer, ¿viste? Y muchas veces te llevas unos fiascos bárbaros porque el chow fan, que es Sí, sí. el arroz salteado, Chow fan, ¿viste? chow mein. No tienen Nada. no tiene ni gusto. No tiene No. magia. Pero bueno, vos ibas a Hong Kong Style y era increíble, tenía unos sabores increíbles. Y bueno, para mí fue uno de los restaurantes chinos que fue un clásico. Y el hijo, digamos, la gastronomía lo lleva a la pareja, digamos, ¿no? El hijo, que es muy joven, es de la nueva generación. Bueno, ahí está la nueva generación de los cocineros. Viste que vos mencionabas antes de que antes era el producto.
Sí. importaba que sea Importaba. instagramable, Sí. ¿viste? Porque ahora inventamos estas palabras diciendo, mira, el restaurante tiene que ser instagramable. Sí. Y ahora Ahora te sumale, piden eso. que no solamente tiene que ser instagramable, tiene que tener un espacio photo opportunity. Sí, ¿Entendés? sí, sí. O sea, tenés que ir pensando en todos esos Vas detalles. afilando. ¿Me entendés? Bueno, todo eso tiene que ver con la estrategia de cuando hablábamos de un emprendedor que comienza. Son pequeños detalles, pero que la suma de eso es lo que te da una identidad y lo que yo marco siempre, ¿viste? O sea, una cierta originalidad en relación a otros emprendedores que más o menos manejan el mismo producto que el tuyo. Si no, somos todos iguales, Todos ¿no? iguales. Si hoy tuvieras que decir una o dos o tres, las que fueran, digo, las 2, 3 estrategias más efectivas que vos estás viendo hoy en este momento en Argentina en comunicación de gastronomía. ¿Qué podés decir? Promedio, no importa, Dios. Obviamente para cada proyecto seguramente hay un tipo de comunicación. Che, a este le ponemos un influencer, a este no, o lo que fuera, digo, pero promedio mercado. Tienes que nombrar 2 o 3 efectivas. Decir, che, esto está andando muy bien, esto está funcionando muy bien. ¿Por dónde vas? Por eso menciono nuevamente a Walter Luis, que es el hijo. Él se quedó con la marca porque la pandemia, lamentablemente, el restaurante cerró. Y él, o sea, vos lo que decís es, che, vean Hong Kong Style, porque es un caso como para tomar de referencia. Exacto, es como que se renovó 100%. Digamos, Ok. de la Pero vieja ¿qué- generación a ver, pasó pero a la ¿qué nueva hace? generación. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Sí. Que él se devolvió la marca. Ok, O sea, se personificó él en la marca. Exacto. bien. O Ok. sea, hoy en Hay un día, caso que es Weisman, las hamburguesas, Sí. Weiss. hoy en día Walter, que nada, es una persona que además de que cocina muy bien y además, imagínate, tiene una buena escuela, una excelente escuela. Él tiene, digamos, o sea, una personalidad fantástica para las redes sociales, ¿no? Bien. ¿Qué significa una personalidad fantástica para las redes sociales? Bueno, que sepas hablar delante de las Muy cámaras, bien. que no es nada fácil. Sí, sí, y que tengas un perfil parecido al de tu negocio, ¿no? Exacto, bueno, el Porque si no, chico es re chino, vos lo ves y es re chino. Y es muy posible, si buscas, si vos tenés una marca de ropa y que es un modelo chino, Es él. yo voy y lo busco a él. claro, pero ponele, ¿Entendés? yo me pongo a hablar en TikTok o en Instagram para almacén de pizzas y no vendo una pizza. No soy perfil para eso. ¿Cómo se manejan Sí lo en sos. esos casos? Sí lo sos. ¿Por sí qué? lo Vos decís que sí, ¿por qué? Quizás no la estás pegando con el contenido. Bueno, No, eso porque fue un lado. De hecho, no lo hace. No, digo en Ah, esto no de lo sé. personificar la marca con una persona. No, es que no se puede con todo. Por no, eso, no se por puede eso. con todo. No, O sea, no. vos lo que decís es, Yo che, una estrategia podría ser podría ser- personificar en alguien Exacto. No, el concepto. A ver, que haya una cara detrás de... Bueno, eso fue uno de los cambios de Materializa- paradigma que hubo. Humanizar la marca. Exacto. Eso fue uno de los cambios de paradigma que hubo con respecto a lo que vos decías, de la vieja generación con la nueva generación, digamos, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sé cómo lo mencionaste. Está bien. Tradicional con lo de hoy. Exacto. Yo creo que uno de los cambios más importantes es que detrás del producto haya una cara. Hay una cara. Que es, como lo dijiste muy bien, humanizar. Ujú. Y el tema que esa cara tiene que ser atractiva. No digo atractivo, que sea un modelo, nada por el estilo, sino que represente. Sino que lo que represente, lo que represente, digas y cómo lo diga, garpe. Exacto. Y para mí eso es muy importante. Y a Walter le fue muy bien en ese sentido. No sé, habrá que analizar si en Hong Kong Style le fue bien en relación a eso. Yo creo que sí, Ok. porque la verdad que las veces Ahora, que he ido hasta- suponte que yo soy el dueño de, no quiero decir marcas, digo, pero de un restaurante muy fine dining en una zona, o sea, con un cubierto de 60, 70 dólares, 80. No, ¿qué? $80, no. Fine dining, estamos hablando hoy en día Arriba. de eso. 200, 300. Bueno, Sí, pero vamos a poner en los barrios, digo, no nos vayamos tan arriba, digo, vamos a poner algún ejemplo de esos, digo. Yo no veo ahí, por ejemplo, no creo que ahí podamos personalizar como lo hace Hong Kong Style, como entiendo que lo hace Hong Kong Style, humanizar la marca de esa manera. ¿Qué estrategia le recomendarías a ese caso, por ejemplo? En general los fine dining están relacionados con un Sí. personaje que es el chef, o por lo menos los que yo conozco. Ok. Si no existe esa figura, Si no existe, que Sí. muchas veces pasa con varias marcas que a propósito no tiene esa figura, ¿viste? Ujú. Porque si no, Sí, ya sí. se va y se te Y cae la se marca. Se cae digamos, todo. ¿no? Sí, dependés de ese.
lo que tenés que hacer ahí es ver qué cuestiones originales hay en el producto y darle énfasis a eso. O sea, Realzar el atributo. Sí. el protagonista pasa a ser el producto. ¿Entendés? Mm. Y El si ahí ya producto no tenés ni el producto. y no el facility, el lugar. Bueno, es ¿Cómo? que Bueno, puede haber casos. hay que- casos, no, puede sí haber los casos, hay, sí. los hay, no los voy a mencionar, pero hay un gran caso de éxito de cocina asiática, de la cual, no sé, los que entendemos, igual va, eso de entender, me parece que la gastronomía es una pavada total, porque, qué sé yo, sobre gustos, ¿viste? Nada. O sea, es rico, ¿no? Y a vos te puede parecer maravilloso, ¿no? Sí, Pero bueno, hay cuestiones de la comida asiática, es más complejo en ese sí, cuestiones sentido, técnicas, ¿entendés? decís vos. Por cuestiones técnicas y de calidad Ujú. del producto. No es lo mismo comer un sashimi fresco, como te contaba que mi viejo lo pescaba en el día y lo fileteaba y me lo daba, a comer un atún que acá viene congelado. ¿Entendés? Correcto. Y ese caso que decías, ¿cuál es? ¿Hay un caso? No importa cuál es, digo, Bueno, hay un pero caso que la cual estéticamente es fantástico. Estéticamente, realmente Sí. hicieron un laburo Todo de impecable. identidad impresionante. Pero el servicio y el producto son malos. Mm. Realmente son malos. Bueno, pero, a ver, pero está bueno eso. Pero es un caso de éxito. Pero hay algo, Teo, vos decís un caso de éxito, ¿hablas de las redes, de la comunicación o hablas de del la negocio, cantidad del de negocio. Del negocio. de lo del que negocio, factura. Ok. Del negocio. Bien, pero bueno, pero sí hay algo que nosotros lo veremos hace muchos años, pero que también ha sido un común denominador de todos los que han pasado por Cerrámela 8, y es que la calidad, el producto y sostener el producto a rajatabla es el driver de, no sé si del éxito, pero de que no decaigas. Entonces, estos lugares donde nacen con mucho, uno le diría mucho marketing, mucha escenografía, en algún momento cuando el producto y el servicio no está bueno, es una cañita voladora. Coincido totalmente, coincido totalmente. Yo creo que la calidad del producto es un 50, no, más que un 50. Mucho más, es mucho más. Es Porque mucho más. podés tener lugares Es básicos. mucho más. Obviamente sí, tenés un lugar increíble, con un servicio increíble, con un producto increíble. Bueno, estás en las manos de un caso realmente que, no sé, grabamos el capítulo con Emilio Garip de Oviedo. Ujú. Entonces, Emilio Garip tiene 40 años de historia, de trabajo, de disciplina, de producto, de profesionales, de estabilidad, una estética genial, y poco a poco fue construyéndose como un lugar de fine dining, de una Sí. cocina española, pero con un altísimo prestigio. Bueno, pero eso para mí es un oficio, tiene que ver con el oficio y la reputación, Total. Sí. que va acompañado vos decís, 40 años, Sí. ¿entendés? Y hoy en día los tiempos ya no son así. No. Yo creo que los chicos estos que comienzan, la nueva generación de No, es cocineros, todo más. no creo que ninguno desee estar 40 años, Mm. de armarse una reputación en 40 años. O sea, Sí, es fantástico. como una búsqueda Oviedo mucho más. me parece fantástico, hemos ido juntos, pero yo creo que cada vez va a existir menos casos como el de Oviedo, porque es como todo muy a los tiempos actuales, es todo ya, los tiempos son más cortos, la nueva generación ya no se ata, digamos, a una profesión 100%, el que hoy es chef, posiblemente mañana sea un empresario, O músico. capaz que relacionado muchas veces con el arte, porque para mí la gastronomía es arte. La gastronomía es arte. Sí, sí. Va, yo por lo menos la que a mí me gusta, digamos, ¿no? Tenés que ser creativo, o sea, el chef realmente, o sea, tiene que ser creativo, y si vos no tenés una cuota en tu cabeza de locura y de arte, para mí no cumple con los requisitos. Pero bueno, pero para que sea conceptualmente a los que hacemos comunicación, a los que lanzamos y creamos proyectos, en última instancia lo que te están pidiendo es ayúdame a contar una historia, exacto. ayúdame a contarla linda, ayúdame a encontrar un diferencial, luqueame para eso y lanzame. Después, si lo hace bien o lo hace mal, ya empezará a ser un problema de él. Sí, Pero- y además la constancia y cómo lo hacen. Pues acá acá hay un factor muy importante, ¿no? O sea, a ver, yo trabajo con un cliente, le hago la etapa de estrategia, producción de contenidos, diseño de branding, y le armas un contenido para 6 meses. Y un manual, ¿no? Generalmente dejamos como una especie de manual de marca,
o de procedimientos en cuanto a la comunicación. Vos se lo dejás al cliente y después el cliente capaz que puede ahorrar, ya no tiene una community o la community que tiene es la Mala, diseñadora sí. también, Esto es como, ¿entendés? esto es Y como ya no contratar se al respeta. chef, asesor que te dé la receta y después hacer cualquier cosa. Exacto, Sí. exacto, un poco hay algo de eso, pues. O sea, si no se ejecuta como uno lo planificó, viste, las Exactamente. cosas pueden salir mal en la comunicación también. Em, y lo que está sucediendo mucho ahora es que digamos, los usuarios o la comunidad pide, me sumo también, porque soy parte de la comunidad de la que estamos todo el tiempo viendo distintos perfiles gastronómicos o los gustos que tengamos, y buscamos autenticidad. A mí me pasa mucho eso, que uno, viste, vos te das cuenta de las piezas o los contenidos que funcionan es cuando son auténticos, ¿viste? Ok. Y eso se nota, eso no hay manera De construirlo. de construirlo, ¿viste? O sea, es Sí, como, no hay es como estudio, que no hay Coca-Cola, agencia. es como que Coca-Cola te diga, che, ¿me haces una pieza que se viralice en las Sí, redes? sí, es como el bar notable que decía en el anterior Sí, sí. Prieto. Tiene que Bar ser notable es bar notable, no hay Exacto, No exacto, hay. forma de construirlo. exacto. Pero Bien. bueno, en el caso de los valles notables, ¿cuántos años te llevó? Un No, montón. no, 100, 50, 80. Por eso ahora vamos a una cuestión más rápida de identidades, viste, que sean más fáciles de llegar. Y hay mucha cáscara, pero hay mucho con lo que mencionás, Martín, con la calidad, es muy importante. Pues a mí me da la sensación de que se está perdiendo un poco la calidad, se le está dando mayor importancia a Claro, lo que a es la la foto. cáscara, Sí, sí. ¿no? Y no al producto en sí, digamos. Haceme algo instagramiable y después no está Claro, o bueno. capaz que el plato se ve estéticamente se ve maravilloso, lo probás y después. O no nos ha pasado que te recomienden algún restaurante que te dicen, andá Martín, Sebas, andá a este lado porque realmente están haciendo una mezcla de gastronomía, no sé, peruana, africana y queda buenísimo y capaz que vas y horrible. realmente no. Pero bueno, pero también los empresarios gastronómicos enfrentan el ritual de que nadie toca el plato hasta que no se saca una foto. Bueno, sí. Entonces tenés que ceñirte también a eso. ¿Por qué? Porque el plato no se toca hasta que haya una foto o la taza de café. Exacto. Entonces eso Exacto. también te obliga a pensar toda esa experiencia. Yo creo que eso también tiene que ver que se superficializó, digamos, o sea, todo lo que tiene Sí. que ver con el concepto del disfrute por el disfrute, ¿me entendés? O sea, estas redes sociales también, viste, a mí me causaba mucha risa un video que vi, viste, que también se viralizó, que era un influencer en un restaurante, viste, que se estaba grabando, viste, una comida, viste, se apaga la cámara y como que ni lo comía, ¿me entendés? O sea, Un pozo de presión. realmente hay muchas cuestiones superficiales que es lo que te lleva. Bueno, pero digamos, pero también eso es el mundo de las redes, ¿no? Exacto, Porque es el mundo de las no redes. no te compres eso, pero bueno, en última instancia lo que está comunicando y el gastronómico necesita de las redes hoy para poder salir a captar público. Igual yo estoy convencido que vamos a volver a las fuentes. A Que ver, vamos a volver a las dale fuentes. una Cuando digo vuelta ahí. volver a las fuentes significa que estamos todos ¿Cuáles cansados. serían las fuentes? El producto, Ok, el boca a boca, el boca a boca. ok. Y los influencers te aseguro que van a quedar realmente los que realmente Lo hagan bien. saben Saben. y lo comunican bien, digamos, ¿no? No, quizás no una chica atractiva que vaya, saque una foto, que está buenísimo también que lo hagan, ¿no? Está perfecto, pero yo creo que no va a funcionar, digamos que... Nombraste alguno, pero como contrapartida a lo que te pregunté antes, que cuáles eran las cosas más efectivas. Ahora te pregunto cuáles son los 3 errores más comunes que ves al momento de comunicar en gastronomía. Decís, che, veo esto, lo hace la mayoría y no le están errando. ¿Cuáles podrías decir que fueron los 2 o 3 errores más comunes que vos ves? Una, tiene que ver, a ver, si tu comida es de calidad, ¿no? Sí. Si es un producto de calidad, lo que vos muestres tiene que ser calidad, ¿no? A mí me pasó una vez que un cliente que
que me decía, mira, yo quiero que la gente vea que esto es un producto, nuestro restaurante es tenemos producto de calidad y es todo materia prima de excelencia. ¿Y cómo lo mostramos? O es riquísimo, realmente es la mejor milanesa napolitana. ¿Y cómo lo mostrás eso en una foto? ¿Entendés? ¿Cómo lo transmitís en una foto eso? La conclusión que yo saqué es lo que vos dijiste que te sorprendió esta agencia Vicio, que era de calidad, ¿no? Ujú. Bueno, la única manera de trasladar esa calidad es a través del contenido que sea de calidad. Si vos haces fotos, tiene que ser no sé si Ecónoma, food fotógrafo, styling, food no sé stylist. o food porn, me encanta Sí, sí, sí. el concepto El food concepto. porn, pero realmente, bueno, igual el concepto food porn no tiene que ver con la calidad, es otra cosa. No, claro. Pero la foto tiene que ser de calidad y vos sabés, y acá, viste, es todo muy chico, sabés quiénes son los fotógrafos que te sacan fotos de gastronomía y son de calidad. En cambio, si vos sacás una foto, porque viste, podés ahorrar, también te pasa muchas veces que con estos celulares, viste, sacás muy buenas fotos, pero no lo hizo un fotógrafo, ¿me entendés? Totalmente. Y no va a transmitir esa calidad que está necesitando ese plato o ese producto. Déjenme leerle algo. Esto es un WhatsApp que me escribe una que nos sigue. Arranca el WhatsApp cuando los manda. Dice, mi nombre es Florencia, soy de una ciudad, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Dice, escucho mucho Cerrame la 8, agradezco que existan. Y ella cuenta que tiene un negocio de gastronomía hace 10 años y que necesita reestructurarlo, ¿no? Entonces empiezo el chat, le pregunto a ver qué necesita, piripipi, y en determinado momento ella me dice, hagan uno nuevamente con Federico Sala. Entonces yo le pregunto por qué. Federico Sala es uno de los dueños del Club de la Milanesa. Entonces ella me dice, lo decía porque vi que el Club de la Milanesa empezó a bajar mucho la calidad y ahora están full intentando recuperarse. Me parece re interesante para analizar cómo manejan esa crisis a esos niveles tan grandes los medios de comunicación. Sí, vi la nueva campaña de Club de la Milanesa. Sí. A ver, ¿Cómo salieron muy fuertemente a comunicar, a volver un revival a partir de una problemática que la gente, que una pérdida de calidad, que era un poco lo que se Bueno, detectaba? Burger King hizo una campaña hará 1 año y medio, 2 años, mostrando en una producción que hizo en las redes, mostrando todas las puteadas que recibía por la calidad de las papas fritas. Mm. No sé si la habrás visto o no. sí. Bueno, Este, lo que pasa a Burger King es un caso excepcional. Vendría a ser como el Pepsi de las hamburguesas. exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, los que lideran supuestamente es McDonald's Sí. y abajo, siempre cuando las empresas o las marcas que no lideran, puede ser disruptivo y puede hacer lo que quiera. Claro. ¿Entendés? Y la que está uno. La que está arriba, una ¿viste? No técnica podés, ¿viste? No impoluta. podés. O sea, podés hacer comunicación disruptiva. De hecho, Puede ser a muy mi país es guerrillero. fantástico. Yo creo que deberían hacer un documental de Mm. todas las campañas que ha hecho. Bueno, lo mismo que Pepsi, ¿no? Que ha hecho toda la vida lo mismo. En Exacto, Estados toda Unidos. la no vida, acá. Pepsi sí. también. Acá no podés. Y hay otras marcas también que siempre juegan a eso. Sí. Sí, cuando sos un follower podés darte Sí. ciertos lujos en la Exacto. comunicación. Y eso a mí me parece más atractivo, porque ahí es cuando volás y podés tener propuestas, digamos, que el directorio te diga, no, esto es demasiado, no, esto no va alineado Con nuestro a nuestro estilo. concepto, a nuestro espíritu de marca, ¿me entendés? Sí. O sea, eso es fantástico y yo creo que ahí, bueno, también es un guiño al público, digamos, ¿no? Había que hacer seguramente debe haber estudios de todo tipo, más los americanos, viste, que hacen análisis de todo, viste, estadísticas de todo. Cada vez que salió alguna campaña disruptiva de Burger, ¿cómo fue el crecimiento, digamos, en ventas? Posiblemente haya habido alguna de las campañas, después busquen en YouTube, hay unas campañas increíbles, posiblemente en algún momento hayan disparado inclusive impactado a nivel ventas, no sé. Eso me parece que está bueno. Pero Vamos a hacer algo para cuando pongamos al aire el episodio de Teban. Yo te voy a pedir, Teban, que vos nos des algunos links de algunas campañas de referidos. Cosa de que subamos el contenido con ejemplos. Cosa de que la gente también pueda tener de Teban una mirada de, che, vean esto, vean esto, vean esto. ¿Les parece? ¿Te animás? sí, de una, Bueno, de una. De vamos por ahí. hecho, ya lo dijiste y ya tengo uno en mente.
que es, yo trabajé, digamos, con la Semana de la Gastronomía Japonesa, que se llama Club Gastro Japo, Food Week, y fue un desafío maravilloso, ¿no? Porque yo de pronto tengo descendencia coreana, pero soy más fan de la comida japonesa que la coreana, y bueno, ayudé en lo que fue la creación de la marca y este festival que ya está en la 7ª edición. Bien. O sea, ya está en la Impecable. 7ª edición. Y bueno, uno de los últimos spots que hice fue 100% relacionado a la calidad, digamos, ¿no? A la calidad a la calidad visual. Contratamos un amigo que es director de cine, que filma como los dioses, ¿me entendés? Viste, cuando vos mencionabas eso, la calidad, Eso. o sea, es increíble, porque terminamos haciendo un spot de un minuto y medio, La película. y para mí que es muy importante que actúen los gastronómicos, ¿entendés? Mm. O sea, la comida estaba presente, los chefs, los protagonistas estaban presentes, y lo mejor de todo, en dónde lo filmamos, que fue en el Jardín Japonés. Ok. O sea, recién en la 3ª edición nos dieron permiso del Jardín Japonés para poder filmar ahí. Antes firmaron de Canuto. No. Antes hacíamos otro tipo de spots, Ok. digamos, o sea, más otra estética, digamos. Pero bueno, me parece que ese es un gran ejemplo. Tenemos que empezar a cerrar. Entonces vamos a empezar a hablar de Teban y spoilear un poquito lo que veníamos hablando. A ver, te metiste en gastronomía. Después de tantos años, pisaste el palito. Sí, pisé el palito. Es como lo que les mencionaba, ¿no? O sea, a ver, Te hiciste gastronómico. Tantos años trabajando con gastronómicos, obviamente a mí me apasiona. De hecho, hoy en día tengo muchísimos amigos gastronómicos, no solamente la gastronomía asiática, sino que de distintas colectividades incluso. Una de las que más me sorprendió fue la comida israelí, que la verdad que me fascina, y al mismo tiempo fue lo que más aprendí, digamos, ¿no? O sea, pues realmente mi descendencia viene de lo asiático. Y todos de alguna manera me decían, vos algún día vas a poner un restaurante. Y yo le decía, yo viéndolos a ellos, Sufrir. o sea, todo lo que tienen que dar, digamos, o sea, para que funcione un concepto, todo lo que tiene que ver con el trabajo gastronómico, lo sacrificado que es, yo decía, jamás lo voy a hacer. Bien. Y ¿Por bueno, qué lo hiciste? Claro. porque lo tenía que hacer, porque era una necesidad, ¿viste? Recién hablamos vos sos diseñador de autos. Bueno, conozco a un chico fueguino que es diseñador en Lamborghini, cumplió el sueño, de chiquito que venía dibujando autos, cumplió el sueño, está trabajando en Lamborghini, es un diseñador senior de una marca, una escudería más importante del mundo, y cuando hablábamos me decía, y en algún momento yo me tengo que subir al auto, tengo que conducir a 220, ¿me entendés? O sea, y con la gastronomía pasó lo mismo, que Bueno, sentía que en entonces, algún ¿qué momento tenía que hiciste? estar del otro lado del mostrador. ¿Y qué hiciste? Y se dio de una manera muy natural, digamos. Bueno, ahí, por eso a ver, viste que hay momentos y momentos, ¿no? O sea, estaba un poco buscando nuevos desafíos y de pronto se me presentó una oportunidad en un espacio que tampoco soy muy habitué, que es en Pilar, en un espacio nuevo, que eso fue lo que más me atrajo, porque todo puede hacerse. Es como una especie de centro comercial que todo puede hacerse. Y bueno, me gustó el proyecto. En ese espacio había un omakase que se llamaba Yu Omakase, que los dueños creo que eran de Chile, o Pedro Barriero, creo que Sí, era uno de los Pedro dueños. Barriero. Sí. Y Sí, sí. yo no era habitué, había ido varias veces, porque bueno, me gustaba mucho el formato omakase de ahí, que lo llevaba Gustavo Kitayama, que también, viste, viene de una familia de décadas de hacer sushi. Gustavo Kitayama es el hijo y es la nueva generación. ¿Y qué hiciste? Y cuando me dijeron que se vació, que está
cuando me dijeron que estaba disponible, El local. ni lo pensé, lo agarré. Había un local disponible. Había un que local había estado- disponible de la cual yo había ido y me había parecido ¿Qué tal? fantástico. Bien. Y lo agarré y lo adapté porque lo adapté como yo lo quería hacer. Ok. Que básicamente es un bar izakaya. Un bar izakaya cualquiera. En realidad es un formato izakaya, que izakaya significa bar o taberna en japonés, que son como este concepto, ¿viste? Como bar de tapas en España, Sí, ¿viste? sí, Es un sí. recorrido. Bueno, en Japón pasa mucho que haces recorridos en varios izakayas, ¿viste? Que son los típicos, ¿viste? Que ves en las películas, que hay Sí. Sí. una barra, ¿viste? Y se sientan 5, bueno. Sí. Un lugar pequeño. Bueno, es que no terminó siendo tan pequeño. Ahí está el tema. Bueno, yo creo que me dejé llevar por la pasión, ¿no? Es como todo, ¿viste? Viste Sí. que las cosas que nos apasionan, ¿viste? Uno no mide las consecuencias que Sí. pueden tener, o las cosas valiosas que pueden tener, pero el esfuerzo que lleva ¿Cuántas a sillas tiene? concretarlas. Más o menos, Y capacidad. 50 más o menos. 50. Ok. 40 y 50. Ok, Y en este momento estamos en una ampliación. ok. Bien. Para ponerle cuántas más. 20 Sí, más. 20 más. 20 más. Ok. Pero es un Se formato llama Huichi. Yuichi. Chuichi. Bueno, igual Pero- viste con esta de las pronunciaciones, viste. A ver, un experto en naming me hubiese bochado Claro, porque se escribe Huichi. Se escribe Huichi, pero se pronuncia Yuichi, que significa 11 en japonés, que tampoco es 11, vendría a ser como una especie de 10 más 1, una cosa así. Ok. Yo le quería poner un naming coreano, básicamente porque tengo más sangre coreana, pero el 11 o el 10 más 1 no sonaba muy bien, que es Hanal Tul. Ok. Y en cambio Yuichi me sonaba como mucho más hasta sensual, ¿me entendés? Me sonaba lindo, una palabra linda. No sé, a mí, yo soy una persona superficial que se queda en esas cosas. Pero bueno, nada. ¿Cuándo abriste? Todo mi aprendizaje que tuve, ¿Cuánto llevas de gastronómico? 6 meses, 7 meses. 7 meses. 7 6 meses. meses, Bueno, para ahí, Pará. para ahí. Te voy a mechar ahí una sección nuestra, que es Uy, la cagué. sí. Todos cometemos errores, todos los errores valían el camino, todos hemos cometido alguna cosa alguna vez. En 6 meses de gastronómico, seguramente en algo te habrás equivocado. En muchas. ¿En qué te equivocaste? La que más te dolió y decís, ay, qué boludo que esto no lo tenía que haber hecho. La que más me dolió, no es que me No se me dolió, pero sino digo, que esto... la que no tuve en cuenta, Sí. ¿Cuál? que si lo hubiese analizado mejor, hubiese tomado mejores decisiones, que tiene que ver con, digamos, con la locación. ¿Por qué? Y queda en una zona de Pilar que es muy difícil de llegar. Ok. O sea, no hay transporte público, ¿entendés? Bien. O sea, tenés un día de Lío para los entrevistas, empleados. exacto, para los empleados y para uno mismo también, ¿viste? O Ujú. sea, bueno, Bien. otra enseñanza. Regla número 1, location, location, location. No, y también tiene que ver que la locación esté cerca de tu casa también. Ujú. Eso es bastante esencial. Después cuando tenés una cadena de varios locales, bueno, no Bueno, importa, pero tu obvio. primer restaurante, que es tu primer bebé, ¿entendés? Y lo Tenés tenés que estar a cerca. 35 kilómetros y bueno, a mí me toca la parte de la operación, que estoy en el día a día. Encima, ¿cuántos socios son? Somos 3 socios Bien, y ¿quién es ninguno de los 3 gastronómico? socios es gastronómico. Ninguno. Ninguno. Bien. Ninguno Uy, gastronómico. la cagué de vuelta. Bueno, pero me encanta porque somos 3 locos Sí, que sí. nos matamos Bueno, de hecho están una. ampliando, ¿no? De hecho, estamos ampliando, que eso me pareció fantástico, ¿viste? Que no somos astronómicos, pero nos mandamos. Dijimos, o sea, hay que tener. Sí, sí. Sí, hay que Hay que tenerla, ¿viste? ponerla. Como decir, Bueno, como muchas decir, veces nos eso, mandamos, ¿viste? muchas veces eso, Y eso yo Esteban, lo es- valoro. muchas veces eso es un punto a favor, porque ninguno viene con sesgo Sí. de cómo hacer las cosas y muchas veces las hacen mejor. Tal vez lo que recomendamos es que en operaciones, en la parte operativa, sí haya gente que conozca de... Más Exacto. cuando tu vida pasa por una agencia. Exacto. Bueno, ahí está la cuestión, ¿viste? Mm. Si uno ya tiene una profesión y esto lo armó más como una especie De hobby, de hobby pasional, Sí, ¿viste? O sí. sea, no te puede ocupar más tiempo de Sí, sí. de tu ocupación de ecuación principal. principal, ¿no? Y una cosa, bueno, por eso te digo, de los 3 socios, si uno hubiese sido astronómico, hubiésemos ahorrado
muchísimo tiempo y muchos errores de la que Y mucha- cometemos y lo que vamos, bueno, sí, Sí. a ver, el presupuesto sabemos, ¿viste? Obvio. O sea, en todo. Pero bueno, más que nada el tiempo, porque yo cada vez, bueno, debo estar más viejo, ¿no? Pero valoro más el tiempo que la plata, ¿sabes? Sí, claro, Sí. claro. Eh, Obvio. Sí, ni hablar. y eso de recién cumplí 40, ¿viste? Pero, Claro. eh, pero el tiempo es la cuestión. Igual, a ver, capaz que hay una cuestión de ansiedad, ¿viste? Porque recién estamos hace 6, 7 meses, ¿viste? O sea, Obvio. es muy poco como para hacer un análisis muy grande de dónde estamos parados. Bueno, esa es la cuestión esencial, ¿viste? Uno siempre tiene que saber dónde está parado. Totalmente. Claro. Y a mí todo este aprendizaje tuve estando del lado de la comunicación, aprendí un montón de cosas. De alguna manera siento que, no digo que era un gastronómico, pero entendía mucho de gastronomía, Ujú. ¿entendés? Porque estaba del otro lado. Ahora que estoy del otro lado del mostrador, hay cosas que sí me enseñaron. Por ejemplo, o sea, yo imagínate al ser diseñador creativo, vos ves la estética del restaurante y estoy seguro que no hay ninguno en Buenos Aires que se asemeje a eso. Por ejemplo, o sea, bueno, ¿viste esto que hablamos que necesitamos humanizar Ujú. Sí. o que haya un elemento conector con la marca? Sí. No teníamos un chef principal, no había un producto Pero, súper original. Perdón, Y quisiera- sos el mejor ejemplo para hacer eso vos. Bueno, pero Para ¿sabes qué hice? personalizar la marca. Bueno, ¿Qué ¿sabes qué hiciste? hice? En vez de humanizarlo, elegí un producto de diseño japonés. Ok. ¿Qué hice? La moto. Diseñé una moto. Y la moto es el icono del restaurante. Y vos ves la moto y es súper futurista, parece que se escapó de Blade Runner. Es una especie sí, de es- Honda Dax Sí. que se escapó No, del no, me futuro. spoileaste, no tenés que decir ¿Por qué no? que es una Honda Dax, porque no es una Honda Dax. No es no, pero por el tamaño No, chiquitito. es una sí. moto que un amigo me lo tuneó. Pero bueno, los japoneses son muy de tunear motos. Sí. Ah, O sí. sea, sí, por eso es una moto también. Claro. ¿Entendés? Claro. No hubiese sido una bicicleta o algo por el estilo. Y la moto estéticamente es maravilloso. Sí. Y es el elemento instagramiable que la Exacto, gente se la exacto, saca foto. Exacto, es el photo opportunity del restaurante. Va, igual el restaurante tiene varios photo opportunity. Bueno, ahora hay un restaurante en el centro que vas a sacarte fotos con personajes que ponen ahí de series de películas, Los Simpsons, Game of sí, Thrones, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, están saliendo muchos restaurantes temáticos, Sí, viste, que sí, tienen sí, que ver sí. con eso. Sí. Bueno, pero acá no me olvido lo que dijo acá el sensei, yo leí desde el día 1, leí al maestro, pues bueno, es docente, ¿no? Yo aprendí mucho con él también, fue uno de mis maestros del día 1 y con lo que tiene que ver con la calidad. Yo eso lo tuve el día 1, Sí. sabía que el producto tenía que ser de calidad, porque viene la gente, igual me la jugaba porque yo no conocía el público de Pilar A, Claro, ¿entendés? claro. Porque ahí son barrios privados, está Estancia, ¿viste? Está el Sí, sí, campeonato sí. de polo. Es un público que yo no conocía. En un momento dije, me fui Al pasto. al pasto. Totalmente. Pues dije, es demasiado moderno. Demasiado sí, moderno, sí. muchas luces de neón. Dije, no va a entrar nadie No acá, va a se van a entrar nadie. asustar, ¿me entendés? Y fue todo lo contrario. Vos sabés que el público les encanta, Les encanta. que alguien, me dicen, vos estás loco. ¿Cómo armaste esto acá? La primera pregunta que te hacen es, ¿cuántas sucursales tienen? Claro, ¿Entendés? No, porque No pueden parece una entender, que sea el Claro. primero. es el primero. no pueden entender que sea el primer restaurante y que lo hayamos hecho ahí. Pero bueno, a lo que vuelvo, es la calidad del producto. O sea, hasta que no estuvo la calidad del producto, como uno se imaginaba que tenía que Digo, estar, ya, no porque viste sabía. cuando hablas de suyo, comida asiática, vos Sí. ponés, hay, La como vara una, alta. hay como una escala de calidades, ¿no? Mm. Sí. Sin mencionar marca y nada por el estilo, hay algunos que son el fast food del sushi, ¿viste? O sea, Sí. el sushi Nikkei, que es una, no sé, muy loco, o tenés el tradicional, bueno, nada. Yo elegí hacer algo distinto, tampoco no muy distinto, porque, viste, o sea, el público sabe qué es Obvio. lo que le gusta. De hecho, yo pensé que se iba a vender más sashimis que rolls, y en realidad el roll es Argentina 80% es muy rolero, muy muy rolero. 80% roll. De hecho, en Japón casi no se come rol. Exacto, no, en Japón hay No, otro casi no tipo de existe. rolls. Bueno, Exactamente. Queda una historia para seguir contando. Tenemos, me pediste que traiga Sensei $100.000 Sí. para poner cada uno acá con Teban. Bien. Pregunta. Sí. Vamos a poner a prueba tu olfato y tus años vinculados con la gastronomía.
hemos invertido 100, 100 y 100, hay 300 lucas ahí arriba de la mesa, y vos tenés que decir en qué las invertimos. No puede ser... Relacionado con la astronomía, obviamente. tiene que ser en la gastronomía. Sí. ¿Qué harías? ¿Por dónde ves que viene la cosa ¿Por para dónde invertir? ves? Y acá me salen dos cosas. Una sería comida israelí, pero argentinizada. Va bien como el Tex-Mex. El Sí. Tex-Mex es un producto, no es un producto mexicano, Sí, sí. sino que está ayornado para el otro paladar. Ese podría ser uno. Si no, la otra sería un restaurante coreano, pero callejero, pero auténtico. Un street food coreano. Pero auténtico. Ok. Auténtico. ¿Qué tendría que Cuando ser digo para ser auténtico? Y, por ejemplo, los panchos coreanos sean como los panchos coreanos. Ok. No que sea un pancho que chorrea Ah, queso. Ok. ¿Entendés? O sea, bueno, igual a ver, está perfecto, está buenísimo que sea eso, pero no es un pancho coreano, no es Totalmente. El auténtico. el hot dog se dice, El hot el dog. hot dog, hot dog lo dicen los Dog. coreanos, que en realidad, ¿sabes por qué le dicen hot dog? No. En realidad es hot dog, Claro. Sí. viene de ahí, ¿me entendés? Ah, ok. Es el hot dog Es el hot Deformado. dog. que pronunciado ellos- por un coreano. Bueno, pero el pancho coreano ellos lo llaman hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Ok. Pero bueno, hay un montón de comida coreana callejera que está buenísimo y que todavía no se vio. Y yo creo que la gastronomía coreana es la que realmente está tomando potencia a nivel mundial y visibilidad y cada vez se está posicionando más. Ok. Si ustedes recorren distintas capitales, vas a ver, antes ibas y eran todos restaurantes chinos y japoneses. Ahora, Coreano. no sé si hay más restaurantes coreanos que japoneses, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, el kimchi encima, Sí. que Sí. vos en vez de Yuichi decías kimchi. Bueno, el kimchi es increíble. Increíble cómo se posicionó el kimchi. Sí, como Bueno, producto. sí. si no saben lo que es el Sí, kimchi, sí, ¿no? por Que es supuesto, sí. fermento. Además es algo que no existe en otros países, en otra comida, no existe. Yo el otro día, un amigo mío me decía, a ver, contame, ¿qué es el kimchi? Pues no sabía, ¿no? Bueno, vos le decís, es una verdura asiática fermentada, ¿viste? Uy, qué embole, ¿viste? O sea, ¿y qué verdura es? ¿Qué hacer? No, encima es una verdura que no existe acá, que es el hakusai, se le dice en japonés, Sí. y pekchu en coreano, fermentado, y ¿viste? Y encima tiene un olor, que es algo que decís, ¿cómo puede ser ¿Cómo que puede pegó ser? el kimchi? ¿Me Sí, entendés? Y de pronto, o sea, ¿cómo le expliqué al flaco esto? ¿Cómo se come el kimchi en Corea? ¿Se acuerdan de la película Forrest Gump? Sí. ¿Cuál es el...? Hay una escena que habla de gastronomía en Forrest Gump, a Buah, ver si se acuerdan. No, No. yo tengo malísima Bastante. memoria. Bueno, está muy presente lo que tiene que ver con Bua and Gump, Sí. ¿no? Que es una marca que inclusive Sí. hace Bua Estados Gump, Unidos, sí, es sí, Bua sí, Gump, en Los Ángeles he ido. que son, no sé si son camarones o Sí, langostinos. sí. Bueno, hay un momento de la película que está el compañero que se pasa todo un día hablando de camarones con algo. Dice, porque viste, Forrest no sabe lo que es un camarón o langostino, y él le dice, no, el camarón se come. Hay camarones fritos, camarones con arroz, hay camarones, torta de camarones, tortilla de camarones, empanada de camarones, todo así. Bueno, eso mismo lo podés trasladar al kimchi. Y eso es real. Está la sopa de kimchi, tenés la tortilla de kimchi, tenés el kimchi con asado, o sea, está presente en toda la gastronomía coreana. O sea, de alguna manera, es la bandera de la gastronomía coreana y encima tiene ciertas propiedades que, Sí. yo no Muy buenas. soy, digamos, o sea, no soy una persona que conoce sobre los atributos si son reales o no, pero supuestamente es muy bueno para la salud, digamos, ¿no? Bueno, Bien. escucha, mientras vos empezás a servir ese éxtasis que trajiste, Sí. Sebas te va a ir haciendo las últimas 8 preguntas donde tenés que... Es un ping-pong, Ah, dale. ¿está? Entonces, Dale. tu misión es servir eso, contar qué estás sirviendo y Sebas te va a estar haciendo las 8 de Cerrame la 8. ¿Qué vamos a tomar? ¿Con qué vamos a brindar? Este es el soju, que es un destilado de arroz. Obviamente, todo es arroz allá. Además de kimchi está el arroz, por supuesto. El No. arroz es el pan de Asia y es el conector de la Entre gastronomía todo. en toda Asia. Lo comen de los tailandeses, China, no sé, el arroz. Bueno, no hace falta que lo explique. Sí. Ustedes son expertos.
Bien, Y esta es la versión, digamos, del sake coreano, ¿no? bien. Que hoy en día está muy difundido por todas estas series que hay en streaming. ¿Viste? En Netflix, bueno, Sí, el sí. juego de calamar no puede ser que Sí. sea la serie más vista en todo el mundo, ¿viste? O sea, hay muchos contenidos de cine coreano de la cual ellos, si vos ves alguna de estas series, están siempre comiendo. O la película que ganó el Oscar, que se llama Parasite, Sí, todo el claro, tiempo todo el comiendo, tiempo todo el comiendo. tiempo comiendo. Bueno, arranco por ahí. Las 8 de Cerrame, pregunta cortita, respuesta cortita. Y arranco por ahí. ¿Mate o saque? Whisky, Wi-Fi. Ok. ¿Sushi o asado? asado. Siempre digo asado mata sushi. Asado, Asado mata mata sushi. sushi. ¿Qué libro estás leyendo, leíste o recomendás? En este momento estoy leyendo la mayoría de mi lectura. Tengo muchos libros de cocina, pero me encanta ver las fotos y jamás. ¿Viste los libros de cocina? Sí, En realidad sí. son recetas. Sí, sí. Nunca las hago las recetas, me encanta ver las fotos y es como una. Me Es encanta un ver placer. lo visual de los libros gastronómicos. Ok. Pero para leer me gusta todo lo que tiene que ver con el rock y el último que estoy leyendo es un libro de babasónicos, de entrevista de babasónicos. Mirá. Bien. Igual tenía que ser un ping-pong, ¿no? Sí, por eso, ya está. ¿Película o serie favorita? Star Wars. Muy bien. ¿Quién es tu referente? ¿A quién mirás? ¿A nivel negocio, gastronomía o lo que sea? Uf, muchos. La verdad se me Puede hace ser alguna difícil. marca, puede ser alguna persona, puede ser un Eh, familiar. Admiro mucho a Narda Lépez, Ok. Ok. Si no hubiese sido lo que sos, ¿qué hubiese sido? rockero. Rockero. Rockero hubiese full. sido un gran rockero. ¿A qué restaurante vas a comer? ¿Cuál es un restaurante que a vos te gusta? Acá, en el mundo, no importa. Bueno, como no vivo en Capital, hace tiempo que me muevo en Capital, estoy más en zona norte, en Tigre. Me encanta recorrer parrillones. Parrilla. Parrillones. Ok. Igual hay uno que está dentro de Nordelta, Que se llama Manso, que es excelente, me encanta. ¿Se puede mencionar? Sí, claro, Sí, obvio. Obvio, por Me supuesto. encanta Manso, pero es un formato, digamos, para nordelteños, Sí, pero me gusta más recorrer, digamos, Benavides, ¿viste? Sí. Los barrios sí, parrillones. cercanos, esos parrillones me parece fantástico. Y por último, ¿el plato favorito es coreano, es japonés y cuál es? Y mi plato favorito es... ¿puedo decir dos? Sí. Podés. Bueno, si tengo que elegir entre Japón y Corea, elijo Japón y ese es sashimi, que es lo que probé con mi viejo. Y mi plato favorito realmente es un buen choripán. Ok. Ok. Bueno, Bueno, muy gente, bien. avisos parroquiales. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube. En YouTube sepan que nos pueden ver. Esto está grabado, además de el video con el audio. Y en Instagram, @cerramela8podcast. No se olviden de darnos like, de comentar y de compartir. Con lo cual, hagan todo lo que tengan que hacer para que esto siga creciendo. Soy un poquito acá que la vamos a invitar a Paula a brindar con nosotros. Perfecto. A Paula, nuestra productora, le vamos a cerrar. Vamos a pedir. Sí, vení, Pau, vení acá. Vamos a poner acá. Hablando de compartir, no hay nada más lindo de compartir un brindis. Viste que cuando recién abríamos la botella yo te decía, lo primero que tengo que hacer es brindar. Es eso. Es eso. Yo creo que la síntesis de la gastronomía. El Acá tenés compartir. tu. Pará, esto es Esto es soju. soju. Soju, pero el clásico, El que no es saborizado. Ok. Bueno, muchas gracias por venir, gracias Iván, por un el placer. tiempo, gracias por lo que compartiste. No, Y gracias a pará, ustedes vamos a decir salud, pero en coreano. ¿Cómo se dice? con B. Con B. B. Vamos Con B. con B. Vamos Bueno, con B. Arriba. con Gracias B. por la invitación y Un la placer verdad tenerte, aprendí un Iván. montón. Dale. Con B. Escuchándolos también. Con B. Pau, cerrame las 8. Chao. Muy rico. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Instagram y YouTube como Cerrame la 8 Podcast.